Con el cordial saludo de la mañana, vamos a desarrollar en esta oportunidad la clase de literatura en la cual vamos a continuar analizando algunas de las principales obras de la literatura peruana. En este caso vamos a analizar el cuento El Trompo, del autor José Díaz Canseco. Una lectura muy interesante, muy bonita, en la cual aprenderemos a conocer una forma de vida de algunos sectores de nuestra sociedad. A ver, este cuentito El Trompo también ha sido en muchas ocasiones puesto para poder ser leído dentro del programa de Plan Lector que emana el Ministerio de Educación, ya que refleja bastante la realidad en la cual muchas personas pasamos a través de esta época. Vamos a entonces en tal medida poder hacer la explicación de este pequeño cuento en base a la presentación de las siguientes imágenes. Quisiera preguntarte, Jocelyn, ¿se observa la pantalla? ¿Se quedó en la diapositiva? A ver, quisiera tu confirmación. ¿Qué se está observando, Jocelyn? A ver, entonces vamos a empezar con la explicación de El Trompo. A ver, este cuentito, El Trompo, ha sido escrita por José Díaz Canseco. ¿Quién es José Díaz Canseco? José Díaz Canseco es un representante de la literatura peruana que nace el año 1904 y fallece en 1949. Aparte de escritor, fue periodista y fue considerado dentro de la literatura del realismo urbano en el Perú. Él fue hijo de Alfredo Díaz Canseco Coloma y María Pereira Patrón. Él fue un personaje que tuvo estudios de buena manera, estudió en los colegios San José de Cluny de Barranco, luego en el colegio Inmaculada de la Compañía de Jesús. Finalmente, en 1920 abandona sus estudios para poder iniciar una carrera literaria. Es así que en 1921 empieza a colaborar como periodista de la provincia en la que publicó bajo el seudónimo de El Mundo de Rienzi. Ese fue el seudónimo que utilizó. ¿Cuáles son sus obras principales? Escribe Estampas Mulatas, que es la colección de cuentos. Duque es su novela. El Trompo es su cuento, uno de sus cuentos más famosos. Y otro cuento, Gijuna, entre sus principales obras. Analizando el cuento que el día de hoy estamos trabajando, El Trompo, vamos a ver quiénes son los personajes. El personaje principal es Chupito, un niño zambito de 10 años, experto en el juego del trompo. Por eso lleva por título el cuento El Trompo. Ahora me preguntarás, ¿por qué se llama Chupitos? No es su nombre verdadero Chupitos, es un apodo con el cual lo conocen en el barrio. ¿Y por qué cuenta la historia? Se llama Chupitos. Se dice que al inicio de la historia, eh, un joven, Licerio Carmona, se encuentra con Chupitos, quien estaba en la puerta de una farmacia pidiendo que a la farmacia si tuviese algún medicamento para los chupitos que tenía dentro de su rostro. Es así que al verlo, Glycerio Carmona lo llama Chupitos, ¿no? ¿Por qué? Porque era un niño que estaba buscando pastillas para los chupitos, que eran una forma de granos que tenían en el rostro. Muy bien. Como personajes secundarios tenemos a los amigos de Chupitos, el Cholo Feliciano Maita, el Visco Nicasio, Faustino Zapata, el Gran Ricardo y finalmente el antagonista de la historia, Glycerio Carmona, quien entre comillas es amigo, ¿no? Porque fue el personaje que le quita su trompo a Chupitos. También tenemos como personajes a los padres de Chupitos, quienes juegan una vital importancia en la historia. Demetrio Velázquez, el padre,
y su madre, a quien solamente en la historia se le cita como Aurora. En cuanto a su estructura, este cuento está dividido en cuatro partes. Cada parte empieza con un número romano. Y en base a esta estructura vamos a contar brevemente de qué trata el cuento. En la primera parte, José Díaz Canseco nos presenta el escenario. El cuento se desarrolla en Lima y a los protagonistas, Chupitos y sus amigos pandilleritos, quienes se dedicaban a jugar el juego del trompo. Dentro del trompo había varios tipos de juegos. El que más ellos practicaban, el juego que más les gustaba, era llamado la cocina. ¿Y en qué consistía la cocina? Quizás alguna vez hemos observado, dentro del suelo se dibuja un círculo asemejando que es una olla y dentro de ese círculo se coloca un trompo, al trompo que va a ser cocinado, al trompo que está perdiendo. Y cada uno de los jugadores tiene con su trompo que hacerle llegar al trompo que está en la cocina. Aquel que no le hace llegar pierde y él es el que reemplaza al trompo que está allí. Entonces, en esta historia empezamos conociendo que dentro de unos barrios marginales de Lima vivía Demetrio, el padre, junto con su esposa Aurora, y ambos tenían constantes problemas. Es así que desde un inicio Chupito salvó de morirse en un incendio porque su padre estaba ebrio y su madre se descuidó en los aspectos de la cocina al ir a comprar y empezó a quemarse toda su casa. Si no fuese por una vecina que lo rescata a Chupitos, probablemente Chupitos nunca hubiese existido. Es así que en este contexto de bastante abandono, bastante descuido por parte del padre que se dedicaba al alcohol y la madre que salía constantemente sin saber a dónde, Chupitos crece solo bajo la compañía de sus amigos, con muchas carencias, con muchas prohibiciones, inclusive con dificultades para poder alimentarse. En la segunda parte, el autor nos cuenta el nacimiento de Chupitos y la historia de sus padres, marcada por los conflictos, los cuales ahora les íbamos comentando. El conflicto principal surge en esta segunda parte, cuando una tarde eh, Demetrio está con su hijo y llegan a servirse la comida. Sin embargo, no está Aurora, la esposa. Llega pasada unas horas y Demetrio nota en el cuello de la esposa unas marcas bien curiosas. Además ve que llega con el cabello desordenado y él piensa que me está engañando. Es así que se enfrenta con la mujer, le dice, Aurora, ¿de dónde vienes? Ella le dice, vengo de conversar con la vecina. Entonces Demetrio, astuto, dice, voy a ir en la vecina a confirmar que eso es cierto. Entonces sale furioso. eh, Aurora se da cuenta de que iba a ser descubierta, que tenía otra pareja. Es así que coge sus cosas y se va. Abandona a su hijo y a su esposo. Loco de rabia, borracho, ya sabiendo la respuesta, vuelve Demetrio y al no encontrar a Aurora, le comenta a su hijo una frase que marcaría la historia. Le dice, las mujeres con quiñes no valen. Quiñes se refería a aquellos defectos, aquellos golpes que podía tener alguna persona. Y en este caso él decía, la mujer con quiñes, es decir, la mujer con infidelidades no vale. Ante esta partida suceden grandes dificultades en el hogar de Chupitos, ya que el padre no sabía trabajar, no sabía atender a su hijo, y a través de una vecina es que logra alimentarse. Su padre poco a poco empieza a trabajar y de esta manera empieza a mejorar su situación. En la tercera parte nos muestran cómo Chupitos hace maravillas para recuperar su trompo. ¿Qué había sucedido? En uno de esos juegos con Glycerio Carmona, habían dicho, no vamos a jugar a ver qué trompo dura más bailando. Sin embargo, Carmona presionó al grupo y le dijo a Chupitos, Chupitos, vamos a jugar a la cocina. Chupitos no quería jugar a la cocina porque sabía que con esos piñes que daban al lanzar el trompo podían malograr el trompo que él tenía.
y al trompo que él tenía lo adoraba, ya que cuando lo compró, él se dedicó a armarlo como un cirujano, cuenta la historia. Le sacó el clavo que tenía como punta, consiguió otra punta de mayor resistencia, la lijó, la limó para que sea suave en la mano, pero fuerte al contacto. De igual manera, lo pintó, le quitó la cabecita, lo decoró, y era un trompo amarillo muy preciado, del cual era su único orgullo porque le había dado muchas ganancias. Por todo eso, él no quería jugar a la cocina y exponerse a que su trompo sea perdido. Es así entonces que propone Glycerio Carmona que aquel que termine en la cocina, el trompo que termine dentro de la cocina, eh, se lo va a llevar el mejor, el que logre meter al trompo a la cocina, se lo va a llevar, no lo van a hacer nada. Ante la presión de todos sus amigos, Chupitos acepta. Y por una curiosidad, no logra tirar bien el trompo, su trompo queda chantado y es empujado hacia la cocina por Glycerio Carmona, quien logra introducirlo en la cocina y apoderarse del trompo. Es así entonces que él se sentía triste y después de que su padre eh, se peleó con su mamá, él fue a reclamarle a su esposa y por problemas con la vecina, con el vecindario, estuvo en la cárcel. Salió de la cárcel su padre y empezó a trabajar. En esa parte de la historia, Chupito se acerca a su padre y le pide 3 monedas para poder comprar otro trompo. Lógicamente, al no haber dinero, su padre se niega. Sin embargo, al contarle la historia y decirle que quiere ese dinero para comprar otro trompo y así recuperar a su primer trompo, su padre decide darle el dinero diciéndole, eh, trata de que no te vuelvan a ganar y que no pierdas el segundo trompo. Y Chupitos hace lo mismo, compra un trompo, lo pinta, le cambia la punta, se prepara con dedicación para poder recuperar su trompo. Es así que cuando ya está listo, va donde Glycerio Carmona y le reta a poder jugar una vez más a la cocina. Se realiza el juego en la parte cuarta, pero Chupitos no logra recuperar su trompo. ¿Por qué? Glycerio Carmona había sido vivo. En el momento que pierde y le toca chantarse, ¿qué hace? Saca el trompo que había ganado, el ex trompo de Chupitos, y lo pone como para chantarse. Y invita a todos sus compañeros, sus amigos, a que dentro del juego no se lleve el trompo a la persona que lo mete a la cocina, sino que iban a jugar a los quines. Iban a ver quién saca, tirándole quines, tirándole con la punta del trompo encima al trompo que estaba en la cocina. Es así entonces que uno tras uno iba golpeando el trompo de Chupitos. Se sentía triste al ver cómo su trompo tan querido estaba siendo destrozado, hasta que le llegó el momento de Chupitos. Él vio su trompo en la cocina, pensó, voy a destrozar mi trompo, no voy a poder recuperarlo. Entró en un momento de duda, amarró el cordón a su trompo, lo pensó claramente y de un fuerte disparo logró partir el trompo en dos. Dejó bailando su trompo, se volteó de espaldas, se fue caminando cabizbajo, sacó de su bolsillo la punta que tenía en un principio y se fue rasgando a la pared. No recuperó su trompo, dejó su segundo trompo, pero tampoco le había regalado el trompo a Carmón. Se fue orgulloso, sabiendo de que él había sido la misma persona quien había acabado con su trompo. De esa manera termina la historia de El trompo de Chupito. En cuanto a los comentarios, podemos apreciar que el cuento se narra en base al Cerro San Cristóbal, un lugar donde las condiciones eran bastante bajas, por lo cual el ambiente que describe son ambientes de pobreza, de miseria, en los cuales es más propenso el desacato a las normas. De igual manera, se puede comentar que Chupitos desde su nacimiento fue marcado por desdicha y el dolor. El autor enfatiza la lección del padre de Chupitos. De veras, mujeres con quiñes, como si fueran trompos,
ni de vainas, le dice, ¿ve? Este es el punto de partida para la experiencia amarga del pequeño Zambito y su formación. El autor nos relata cómo el niño Chupitos le pide dinero a su padre para comprar trompo y cómo lo habilita para el desquite, cómo lo prepara. Chupitos debe pelear y recuperar su anterior juguete en el juego de los trompos, por medio de piñas y no por la cocina. Es así que Chupitos ve cómo el juguete que perdía el día anterior era siendo maltratado, marcado por los piñas de sus amigos, al que terminó por destrozarlo. De esta manera entonces nos demuestra que eh, la, la influencia del grupo en el cual vivimos marca bastante la forma de la conducta de la persona, pero la persona decide copiar las conductas de los padres o quizás juzgarla y aprender a ser mejor. Esa ha sido entonces la historia de Chupitos. Ahora vamos a pasar al desarrollo del compendio, dentro del cual vamos a trabajar las preguntas que nos plantean de esta historia. Para ello, deseo tu participación, Jocelyn. Profesor. Muy bien. Empezamos con las preguntas. Nos dice, ¿por qué razón el protagonista recibió el apodo de Chupitos? ¿Recuerdas el inicio de la historia? Por, ¿Dónde lo conoció Griselio Carmona? En una farmacia, ¿recuerdas? ¿Y qué había ido a buscar Chupitos en la farmacia? porque lo veía, porque estaba parado, lo había visto parado frente a una farmacia. Excelente. ¿Y Chupitos qué cosa tenía? Estaba buscando una pastilla para los los, chupitos. los chupitos que tenía. Muy bien, ¿ve? No nos olvidemos que él tenía una especie de acnés, barritos en el rostro, que vulgarmente es conocido como chupitos, ¿no? Entonces tengo un chupo, acostumbramos decir. Entonces, su amigo lo conoce de esa manera y por eso le pone como apodo Chupitos. Muy bien, ¿ve? Ahora, ¿qué suceso marcó la vida de Chupitos? Cuando, A ver, el engaño de su madre Aurora a su padre Demetrio, porque ahí aprendió la lección de su vida, ¿no? Que las mujeres, así como los trompos, con quines ni de vainas, decía, ¿no? No valen. Entonces él ya no quería recuperar su trompo, por eso tomó la decisión de destrozarlo. Muy bien. ¿Qué significó para Chupitos perder su trompo? ¿Se sintió alegre? no se sintió muy mal porque, o sea, era el trompo el que él hizo. Ah, muy bien, ve. Fue el trompo que él había hecho y el trompo era No, su orgullo. orgullo. Ujú. Entonces significó una humillación, ¿no? Sí. Ya que perdió su compañero de victorias, al cual había trabajado mucho. ¿Logra recuperar su trompo? ¿Por qué? Al final de la historia, ¿recupera su trompo? A ver, aparentemente hay problemas de conexión. No logra recuperar su trompo porque jugaron a los quiñes y ese trompo que él había perdido fue el que estaba chantado y finalmente lo termina por destrozar. Muy bien, eso fue de la página 266. Y ahí nos piden que podamos interpretar a los personajes. ¿Quién fue Chupitos? Nos preguntan, ¿qué significó para él perder a su madre? ¿Estamos, Jocelyn? A ver, entonces vamos ayudando. Perder a su madre significó quedarse en la orfandad,
a hacer más notorio la vida en la miseria, vivir con un padre que también tenía problemas. Asimismo, esto le sirvió a aprender la lección más importante de su vida, ¿no? Que las cosas con quiñes, es decir, con defectos, no valen. ¿Por qué actúa Chupitos de manera impulsiva y violenta? Porque desde sus primeros años él había sufrido muchos padecimientos, ¿no? Comentamos que casi muere en un incendio, padeció maltrato, marginación, humillación, y esa era la forma de vida, la única forma de vida en la cual él había conocido. ¿Qué significaba para Chupito su trompo? Su trompo era su orgullo, ¿no? Era su mejor herramienta para hacerse respetar, además que era su compañero. En cuanto a la madre de Chupitos, ¿por qué razón abandona a su hijo y a su esposo? A ver, Porque era tenía otra persona más. excelente, muy bien, Iba a Jocelyn. terminar. Por una infidelidad, ¿no? Por temor al maltrato, le habían descubierto y decidió escapar. ¿Qué opinas de esa actitud? ¿Está bien o está mal? Está mal. Ah, claro, estaría mal, ¿no? Mal, ya que siempre debe haber comunicación, ¿no? Y eso es siempre bueno conocerlo. A veces en nuestra vida vamos a tener casos en los cuales van a haber familiares que están pasando por un momento difícil. Siempre lo mejor que se puede recomendar es que haya diálogo. Cuando algo no nos gusta, comentarlo, decirlo. Y de esa manera se puede evitar grandes problemas. Muy bien. ¿Crees que los golpes que recibió fue un castigo justo porque al cabo de unos días, cuando lo encontró Demetrio, le agarró a golpes? Por eso terminó en la cárcel, alrededor de 3 meses. ¿Crees que esos golpes que recibe Aurelia por haber sido infiel han sido un castigo justo? No, ¿Por qué no? o sea, por acá no debemos reaccionar con golpes ni nada de eso. Excelente, Jocelyn. Y es bueno que desde esta edad pensemos de esa manera. Ningún tipo de violencia es justificada. Podemos cometer errores y quizás cada error va a ser pagado de una determinada manera, muchas veces legal, muchas veces a través de una sanción económica, cuando es un delito grave a través de cárcel, no probablemente, pero nada justifica la violencia. Entonces, desde que nosotros somos adolescentes y están entrando a la adolescencia, en el primer momento que veas que hay un maltrato físico, siempre se debe poner un alto, ¿no? Un alto, ya que nada merece un maltrato. Muy bien. En cuanto al padre de Chupitos, ¿cómo, cómo afectó a su carácter la partida de su esposa? Profe- ¿Se sintió mal porque Eh, sí, porque no trabajó y se sintió muy mal, pero gracias a una vecina logró superar eso. ah, muy bien, ve? En este caso podemos entender inclusive de una cierta manera positiva, porque después de estar en la cárcel, de haber maltratado a su esposa, al ver que su hijo no tenía para comer y que él siempre tomaba, ahora aprendió a trabajar, empezó a atender un poquito mejor a su hijo, se volvió más rencoroso con las damas, pero según comenta la historia, aprendió a hacerse hombre, o sea, a trabajar, a valer. Muy bien. ¿Qué sentimientos alberga por su esposa y en general por las mujeres? Mm, Recuérdate las frases. Las mujeres con quiñes no valen, dice, ni de vainas. mal. Claro, quizás fue el único defecto que tuvo, ¿no? Tuvo bastante resentimiento por el engaño y dijo que las mujeres con quiñes no valen. En base a esa infidelidad, él pensó que toda mujer es de igual manera. Muy bien. En cuanto al ambiente, ¿crees que los escenarios que se presentaban en la historia, hemos visto barrios marginales, lugares del Cerro San Cristóbal, influyen en el comportamiento de los personajes? Mm, sí,
En parte sí. ¿Por qué? ¿O cómo influye? En otras partes, o sea, así son como tradiciones o algo así. Ah, muy bien, está muy bien, Jocelyn. Estas clases nos permiten comentar y conocer ciertos aspectos de la sociedad y poder juzgarla. Mira, sí, ya que él creció en medio de carencias, ambientes marginales, y en estos lugares es más común el desacato a las normas y la moral. Ojo, con esto no queremos decir que aquel que nace en un barrio pobre es un delincuente, o aquel que nace en un barrio marginal en medio de delincuentes también va a ser delincuente. No, pero sí, ¿qué sucede? Que al formar parte de un lugar con cierto desacato a la autoridad, donde veas comúnmente personas que roban, personas que cometen adulterio, infidelidades, uno va creciendo con esa mentalidad. Y allí entra la educación para poder juzgar eso. ¿Eso es correcto o eso es negativo? O bien sigues ese camino, o bien lo juzgas y rechazas esa forma de vida y te conviertes en una persona de bien, en una persona diferente. Entonces el ambiente sí influye, pero puede influir positivamente o negativamente. Depende de cada persona. Muy bien. En cuanto al trama, ¿cuál es el conflicto que se presenta en la historia? ¿Cuál es el problema que atraviesa Chupitos? A ver, te escucho, ¿me escuchas, Jocelyn? Bien, a ver, el conflicto por el cual pasa Chupitos es la pérdida del trompo. Finalmente, en cuanto al narrador, ¿qué tipo de narrador presenta la historia? ¿Ejemplifica tu respuesta? Hay un narrador testigo. ¿Por qué? No es protagonista porque no narra Chupitos la historia, ni de serie, sino aparentemente alguien que observa todo lo que pasa nos cuenta. Eso se llama narrador testigo. ¿Y cómo lo comprobamos? Por frases como esta. Carbona se apresuró a escupir la babita alrededor de la cual todos formaron un círculo. Está contando de Carbona se apresuró. No dice me apresuré, ni dice te apresuraste, sino se apresuró en tercera persona. Maita disparó primero, luego Ricardo, después Faustino Zapata. Está contando de, eso se le llama narrador testigo. ¿Qué tipo de lenguaje se emplea en la historia y con qué propósito es utilizado? Se utiliza un lenguaje coloquial, llegando hasta a términos vulgares. ¿Para qué? Para poder facilitar la comprensión y poder involucrar al lector con ese ambiente de la historia. Muy bien, finalmente, ¿qué significa la frase las mujeres con quienes no sirven? ¿Qué opinas de ello? Al referirse a las mujeres con quienes se refiere a una persona que ha cometido errores. Cierto que va a ser difícil que después de haber cometido, por ejemplo, una infidelidad, tenga la misma credibilidad que antes, pero sin embargo eso no lo hace mala persona. Alguien que comete errores puede aprender de ese error y superarse. Entonces, desde mi punto de vista, la frase está incorrecta, ya que un error te puede ayudar a superar. Sí. A ver, creo que ahora sí, ya te escucho. Terminamos con las dos últimas preguntas. ¿Qué opinión tienen los protagonistas de la vida? Para Chupitos, para su padre, para su madre, ¿la vida es alegre o es triste? Mm, mm, ¿Por qué uno se es, dedicaba al alcohol, la otra fue infiel? es triste. Claro, muy bien. ¿Ve? ¿Por qué? Porque durante su vida habían pasado muchos Muchos problemas. problemas. Excelente, ¿ve? Por eso tienen una opinión pesimista, ya que constantemente se observa la fatalidad o lo malo de la vida. Ojo, la vida no te trae malos momentos, ¿no? Sino cada uno, de acuerdo a la forma de vida que tiene, recibe esa forma de vida. Si vivimos mal, vamos a tener malos momentos, pero si nos preocupamos, nos preparamos por hacer bien las cosas,
vamos a tener buenos momentos. Finalmente, Jocelyn, ¿qué significado tiene el título El Trompo? ¿Por qué puso como título El Trompo a este cuento José Díaz Canseco? Porque, o sea, el trompo era como un amigo para él, con eso se distraía o algo así. Claro, el Trompo fue un personaje, ¿cierto? Y fue uno de los personajes casi principales porque en torno a él gira la historia de Chupito. Entonces quiso destacar el objeto sobre el cual se desarrolla la historia. Muy bien, entonces de esta manera hemos analizado un cuento más de la literatura peruana, siempre con el objetivo de conocer los cuentos de historia. Eh, a lo largo de estas últimas semanas hemos analizado Gallinazo sin plumas, hemos analizado El escritor y sus padres, hoy día el cuento El trompo, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque forma parte de nuestra cultura, conocer la literatura peruana, las obras y sus autores. Entonces, aprendamos, recordémonos la idea principal de cada una de las historias que hemos vivido, que hemos leído, y de esa manera estamos formándonos muy bien en cuanto a la literatura. Como tarea tenemos las páginas 266 a la 268 y en este caso, por favor, no es una práctica virtual. El programa Live Worksheet está sufriendo un pequeño problema. Es la única clase de literatura en la cual el examen debes imprimirlo o marcar la respuesta copiándola en el cuadernito, por favor. De esta manera terminamos la clase del día de hoy. Si tuvieses alguna pregunta, No, profesor, sí entendí. Y sí, me gustó la historia. muy bien. Qué bueno, Jocelyn. Entonces ha sido un gusto compartir clases contigo. Que tengas un muy buen día. Hasta la próxima oportunidad. Igualmente, profesor, cuídese. Cuídese, gracias.